Emilio, un placer. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, Emilio, te he visto muy elogioso respecto a lo que ha sido esta gestión en el primer año de Milei, así que me gustaría escucharte un poquito cómo estás evaluando las cosas y, bueno, se vuelve a hablar de competencia de monedas, de dolarización endógena y el presidente volvió a hablar de eliminar el Banco Central incluso. Yo creo que primero que no es que el presidente volvió, o sea, el presidente nunca abandonó la idea de cerrar el Banco Central, porque todas sus declaraciones siempre apuntaron en ese sentido. Pero los mensajes no han sido del todo claros. Pero volviendo a la parte inicial de la pregunta, yo no he sido muy elogioso. Yo creo que he sido elogioso porque hay que reconocer lo que ha logrado este gobierno, que empezó con cuestionamientos de todo tipo. Y si uno hacía una encuesta en noviembre o en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre del año pasado, y le preguntaba a los principales analistas políticos y económicos de la Argentina si los resultados alcanzados o hasta hoy eran posibles, yo creo que la respuesta hubiera sido, por el 99% hubiera dicho que no eran posibles, ya sea porque eran inviables políticamente o porque el policy mix que planteaba el gobierno no los iba a poder conseguir. Entonces, creo que hay que reconocer eso y también hay que reconocer las vulnerabilidades y las debilidades que tiene este proceso, este plan económico. O sea, la realidad de la Argentina, hemos visto en la Argentina en los últimos 50 años, hemos visto de todo. Entonces, yo creo que primero hay que reconocer, como digo, lo que ha logrado el gobierno, que en el contexto de las expectativas que había es mucho, y en términos absolutos también. Así que creo que yo lo único que hice fue felicitar al gobierno porque me pareció que correspondía una felicitación por esos logros. Pero yo siempre he sido muy objetivo y creo que hay cuestiones que obviamente siempre presentan desafíos para la Argentina, que no es un problema de este gobierno, es un problema de la Argentina. Este es un barco que viene averiado, que hace agua desde hace tiempo y estamos en el medio del océano y las tormentas acechan, entonces hay que tener conciencia del contexto también, de las vulnerabilidades que hay a posibles shocks externos, etcétera. Así que yo te diría que yo tengo una visión positiva, de cauto optimismo, si el gobierno avanza con una competencia de monedas, con el cierre del Banco Central, etcétera, que me parece muy positivo. Sí, Emilio, vos hablaste varias veces, mencionaste la palabra vulnerabilidad. Por supuesto que si hay un shock externo o un cisne negro, eso es muy difícil de prever, ¿no? No sé si sucede algún episodio como fue en su momento, no sé, la crisis subprime, o el derrumbe de real estate en China, o algo que no conocemos hoy, eso es como que, bueno, sí, obviamente que el país está vulnerable a este tipo de shocks, mucho más que otros. Pero después, ¿cuáles son las vulnerabilidades por ahí más internas que estás viendo? Que ya no es que dependen de un acontecimiento internacional impredecible, sino que dependen de decisiones que se toman en el orden interno, digamos. La realidad es que en la Argentina la política y la economía están se influyen mutuamente. Yo creo que el tipo de cambio es un tema, es el tema del día, es el tema de si hay o no atraso cambiario que se discute. Hay muy buenas razones para argumentar que el tipo de cambio no está muy lejos del equilibrio y hay otras razones también bastante fuertes para argumentar que sí. Y la diferencia está que yo enfatizo en una columna que escribí hace poco, que el tipo de cambio en la Argentina se determina en dos mercados. Uno es el mercado, digamos, macroeconómico y otro es el mercado político. En el mercado político lo que determina el dólar es la probabilidad de un cambio de régimen. Entonces, mientras haya un cambio de régimen, mientras haya un régimen en la Argentina de disciplina fiscal, de disciplina monetaria, de liberalización, de desregulación, donde se materializa todo el potencial de vaca muerta y de la minería, etcétera, yo creo que el tipo de cambio real puede estar cerca del equilibrio. Ahora, ¿cuál es el problema en la Argentina? Bueno,
El problema en la Argentina es que siempre está la amenaza de un cambio de régimen, es decir, una reversión de las políticas. El argumento de algunos es, no, esta vez es completamente diferente, esto es totalmente distinto, la historia argentina en realidad no nos da lecciones aplicables a este momento porque no tiene nada que ver, porque esto es completamente diferente. Ese es un approach. El otro approach es siempre hay que mirar la historia para ver qué lecciones son relevantes al momento actual, y yo me encuentro más cercano a la segunda de estas posiciones. Yo creo que la Argentina tiene una historia muy rica y que es un grave error no prestarle atención. Entonces, acá tengamos presente que tenemos una elección en el año 2025, es decir, estamos a 10 meses de una elección de medio término, que hoy parece que la gana el gobierno sin problemas, pero recordemos en el año 2016, principio del 2017, y los del PRO que decían no vuelve más, y volvieron 2 años después. Entonces, el problema con la narrativa de esta vez es diferente, es que no vamos a saber a ciencia cierta si es diferente o no hasta que pasen 10 años. Podemos estar en un punto de inflexión, y sería espectacular para la Argentina, o no. La realidad es que es un país de alta incertidumbre porque las reformas se pueden dar vuelta muy rápidamente. No es que... Claro, todo lo bueno que Emilio, se ha hecho, que es espectacular, sí, todos los días Sturzenegger anuncia la eliminación de alguna regulación. Esto nunca ha pasado en la Argentina, esto es totalmente novedoso y es tremendamente poderoso, pero esos son cambios que, primero, que toman tiempo en materializarse, es decir, que no tienen efecto inmediato, sino que son medidas de efecto más a mediano plazo, pero además son totalmente reversibles. Es decir, viene otro Alberto Fernández o Axel Kicillof o el que sea, y es muy fácil revertir todo eso. Entonces, acá yo creo que no se puede analizar la economía sin analizar la política. Hoy todo parece indicar que el gobierno está en una posición muy fuerte políticamente, que tiene altas chances de tener una muy buena elección el año que viene, si logra mantener la pax cambiaria, digamos, y que no haya sobresaltos. Así que en este momento creo que hay un panorama positivo para el gobierno. Pero es un panorama muy... Clarísimo. Estamos hablando con Emilio Campo, que es economista, y ya contamos bien su trayectoria reciente. Emilio, vos nos suscribís a la idea del cambio cultural como lo cuenta el gobierno, por lo que entiendo, ¿no? Por lo que yo creo en el cambio cultural. De que la sociedad ya dio un giro. Pablo, yo creo en el cambio cultural y creo que el gobierno ha hecho un trabajo enorme en el cambio cultural. La manifestación más visible de eso es el hecho de que la sociedad haya tolerado un ajuste fiscal inédito como el que ha hecho este gobierno, que es extraordinario, pero la cultura no cambia de un día para el otro. Cualquier persona que haya estudiado historia sabe que los países no cambian de un día para el otro, la cultura no cambia de un día para el otro. Entonces no hay que salir a dar la vuelta olímpica antes de tiempo. Esto es un proceso que va a tomar muchos años. Y Milei lo dijo en campaña, dijo esto va a tomar por lo menos 30 años. Entonces hay algunos true believers que ya creen que ya está, que ya se terminó, que ya se cumplió todo ese trabajo. Yo creo que no. Yo creo que estamos quizás en el fin del principio, como decía Churchill. No estamos en el fin del proceso, estamos en el fin del principio de un proceso que va a tomar muchos años. Esa es mi opinión. Bien. Emilio, y después, hay como un discurso del gobierno que uno a veces no termina de entender, y es comprensible porque tampoco es algo sencillo, ¿no? Venimos de muchos años de cepo, de trabas cambiarias, pero el gobierno dice como dos cosas, ¿viste? Te dice, por un lado, vamos a liberar el cepo y vamos a la unificación cambiaria, y después te vuelven a hablar de la dolarización endógena, de la competencia de monedas. Como que no termina de quedar claro todavía hacia dónde vamos en materia cambiaria. ¿Vos qué pensás? Yo creo que probablemente es deliberado. El gobierno se quiere reservar el factor sorpresa, uno de los elementos que de la estrategia de Milei que le ha dado tan buenos resultados es el factor sorpresa. Entonces yo creo que el gobierno no va a anticipar qué es lo que piensa hacer, y ahí hay mensajes, como vos decís, contradictorios. Lo primero que hay que señalar es que la dolarización endógena en la Argentina ya existe. Es un hecho la dolarización, por eso los argentinos tienen mucho más dólares que pesos.
Entonces, dolarización endógena ya la tenemos. Lo que hace falta, en todo caso, es la dolarización exógena, en la que podamos pagar cualquier obligación contraída dentro del territorio argentino en dólares. Eso significa darle curso legal al dólar. Darle curso legal al dólar implica una ley del Congreso o un decreto del presidente. Eso quizás no se considera factible o viable políticamente, pero se puede llevar a una dolarización, digamos, exógena, si querés, de una manera indirecta, por ejemplo, como lo sugerí yo el otro día y lo descartó el presidente, que es que uno pueda pagar los impuestos en dólares. Obviamente en este momento no tendría sentido, porque mientras tengas brecha nunca te conviene, pero yo lo que sugerí es que en el caso de que haya una unificación y liberación del mercado cambiario, que la gente puede pagar dólares al tipo de cambio vendedor, con lo cual el gobierno se haría de dólares. Uno de los grandes problemas de la Argentina es que el gobierno no genera dólares, pero necesita dólares para pagar su deuda externa. Entonces sería bueno que el gobierno reduzca su descalce cambiario con la posibilidad de generar ingresos tributarios en dólares. Ahora, eso está lejos en el tiempo. Y volviendo a tu pregunta, la realidad es que el mensaje no es del todo claro, y yo creo que es deliberado, porque no creo que el gobierno tenga interés en anticipar al mercado qué es lo que va a hacer, obviamente. Sí, y la posibilidad de ir a una dolarización total, como sugeriste vos, ¿crees que es algo factible o es que la dolarización, Pablo, el tema de la dolarización, hay una confusión tal con respecto a este tema, porque la gente habla de dolarización con mucha ligereza sin explicar de qué está hablando. Y el problema con la dolarización es que si uno no es preciso respecto a qué se refiere, la discusión se hace absolutamente irrelevante. Entonces, vos decís dolarización total. Entonces, primero habría que definir qué es dolarización total. Hay países que han decidido eliminar, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Ecuador adoptó una dolarización y decidió eliminar la moneda local. No existe más el sucre, o dejó de existir el sucre por decisión del gobierno. En El Salvador, que hizo una dolarización, el colón, que era la moneda local, siguió existiendo. Y siguió existiendo y durante tiempo la gente la siguió utilizando. En Panamá existe el balboa y es un país dolarizado. En Ecuador incluso, que dolarizó y buscó eliminar el sucre, durante 9 meses circularon ambas monedas. Entonces, no hay la idea de que la dolarización es un proceso instantáneo que ocurre en 24 horas de un día para el otro. Eso no funciona, no funcionó nunca y no es un proyecto viable, factible, no funciona de esa manera. Entonces, la dolarización total, si eso es a lo que te referís, nunca estuvo sobre la mesa, no funciona de esa manera. Entonces, lo que hay son, primero, una dolarización que ya es endógena, que es la que yo llamo de facto, que es sustitución de las funciones de la moneda por parte del dólar, que esa ha sido muy fuerte y que el gobierno ha logrado revertir en parte por la política cambiaria. Esa dolarización se ha desdolarizado un poco la economía, porque los pasivos bancarios denominados en pesos hoy son más importantes de lo que eran en diciembre del año pasado en relación a la liquidez que tiene la economía en dólares, pero todavía la Argentina sigue siendo una economía dolarizada. La gente todavía ahorra en dólares, la gente todavía compra sus departamentos en dólares, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que cuando hablamos de dolarización tenemos que ser precisos respecto a de qué estamos hablando. Yo creo que la competencia de monedas tiene sentido, como la plantea el gobierno, en tanto y en cuanto sea una competencia en donde todas las monedas compiten en igualdad de condiciones. Si el peso tiene una ventaja sobre el resto de las monedas, no es competencia de monedas. Eso sería una falsa competencia de monedas. Todas las monedas, si vamos a un esquema de libre competencia de monedas, bueno, todas las monedas deberían estar en igualdad de condiciones y el peso no debería ser la única moneda que le permite a un contribuyente cancelar su deuda impositiva, por ejemplo. Claro. Uh-huh. Sí, Emilio, la última. Vos hiciste alusión a
a qué tipo de cambio es el equilibrio, si está o no atrasado, que claro, dependerá de cada industria, también dependerá de cómo se van desenvolviendo las cosas en el país, cuáles son los sectores generadores de divisas. Obviamente, no hay una foto y uno dice, es este el tipo de cambio. Pero el propio presidente ayer creo que por primera vez reconoció públicamente que está preocupado por la baja del dólar y dijo, y si baja el dólar el problema es que me mata la economía real. O sea, ahí hubo un reconocimiento de Milei respecto a que por ahí se le fue un poco la mano, ¿no? Promoviendo esta caída del tipo de cambio. Y bueno, Milei es muy buen economista, sabe perfectamente que ese riesgo lo tiene, especialmente en el contexto de lo que está pasando en el mundo, donde si las políticas que Trump anunció se implementan, lo que va a haber es una devaluación de todas las monedas de los países emergentes, con lo cual el tipo de cambio real multilateral de la Argentina va a quedar todavía más apreciado, y eso obviamente tiene un problema. Basta mirar la historia argentina y entonces pensar que lo que ya pasó no va a pasar porque esta vez es diferente, es donde ahí empieza a terciar el tema de, ok, digamos, ¿qué parte de nuestra historia nos puede iluminar en este momento? Yo creo que el presidente obviamente es consciente, y todo su equipo económico también, pero como te decía antes, yo creo que acá, en la política económica, el gobierno no le conviene ni va a anticipar nada. ¿Okay? O sea, y los mensajes, como vos decías, no son del todo claros. Hoy en la Argentina nadie tiene muy claro a qué régimen monetario cambiario vamos a tener el 31 de diciembre. O sea, de un año acá, o sea, el 12 de diciembre del 2025, ¿bajo qué régimen cambiario monetario vamos a estar operando? Hoy nadie lo tiene claro, porque el concepto de dolarización endógena, competencia de moneda, ¿viste? O en el anuncio del presidente que dijo que el peso por ahora va a ser la única moneda con la cual se puede pagar impuestos, no está claro hacia qué sistema vamos, pero eso yo creo que es en parte deliberado. Emilio, un gran abrazo, un placer haber charlado contigo nuevamente y la seguimos en cualquier momento, muy amable. Muy bien, muchas gracias, Pablo, hasta luego. Abrazo, Emilio, hasta luego. Ahí estaba Emilio Campo, con interesantes consideraciones sobre lo que se viene en materia financiera, materia cambiaria. Evidentemente, lo dijo él, no sabemos con qué régimen vamos a estar dentro de un año, pero que va a haber cambio, creo que no hay ninguna duda.